la tercera parte de esta entrevista, en la cual nos ha comentado o nos ha anticipado y vemos que escribió en el libro sobre la familia de Juventino Rosas. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre lo que no sabemos de la familia de Juventino Rosas? Sí, Manuel, cómo no. Antes de mencionarte un poco de la familia, nada más algo que ya hemos señalado anteriormente, señalar que de Juventino Rosas Cadenas, el compositor, todas las biografías o libros que hay, y por supuesto algunas películas también que se hicieron de él, 2 películas con muchas cosas muy falsas principalmente, casi nadie sabe de su familia. Ya habíamos mencionado, y te lo digo rápidamente, todo el mundo hablaba que su papá era Jesús Rosas, su mamá Paula Cadenas, su hermano Manuel, hombre, y su hermana Patrocinio, mujer. Es todo lo que se sabe de él. No se sabe si eran personas de ellos realmente todos indios otomís, ¿sí? No se sabe si tenía abuelos, si tenía tíos, tías, primos, sobrinos, etc. Entonces, por ese motivo es que en este nuevo libro, la segunda edición de Juventino Rosas Cadenas, ¿sí?, el de esta biografía, créanme que ahora sí investigamos aquí en Santa Cruz, en la parroquia de Santa Cruz, muchos documentos, muchas actas del bautizo. Se investigó casi todo el siglo XIX, desde 1830 hasta 1880 aproximadamente. Investigando aquí en la parroquia es que se logró, encontró realmente la familia de Santa Cruz, en Santa Cruz de Juventino Rosas Cadenas. Quiero señalarles entonces cuál era la familia realmente de Juventino Rosas, que aquí ya manifestamos, en ninguna biografía ni libro se sabía de él. Quiero hablar primero de su familia Rosas, su papá, y enseguida hablaremos de la familia Cadenas, de su mamá. En la familia Rosas ya investigamos y ya encontramos, ¿sí?, que el abuelo de Juventino Rosas Cadenas, si hubo un abuelo, se llamó José Antonio Rosas. Él nació en el Jagüey, ¿sí?, cerca del Gordito, de Mesas de Acosta, de la Tinaja. Por ahí, por supuesto que en Santa Cruz, pero en Jagüey es donde nace el abuelo de Juventino Rosas Cadenas, José Antonio Rosas. Pero aquí, originalmente, en sus actas de nacimiento, perdón, de bautizo, se encontró que él era indio, ¿sí?, nacido en Jagüey. E indio, como todo el origen que había en Santa Cruz, por supuesto que él era indio tomí. Él sí era concretamente indio tomí. Y él se casó con María Luisa Rosas, ¿sí?, con quien fue su esposa, quien también fue india, ¿sí?, y también del Jagüey. Ahí, una pregunta, ¿no eran parientes por lo mismo del apellido? Los dos eran Rosas. No se sabe exactamente si María Luisa Rosas y José Antonio Rosas eran parientes, pero que tenían el mismo apellido, sí. Porque con esto va a ver que sus hijos se apellidaron Rosas, ¿sí? Pero no era que necesariamente hayan sido parientes, pero puede ser. Eran ambos los abuelos paternos de Juventino Rosas, de apellido Rosas y del Jagüey. Yo creo que ustedes deben saber si había pocos Rosas, porque realmente los Rosas, aquí en Santa Cruz, el origen es del Jagüey. Por supuesto que es probablemente que la mayoría de los Rosas a lo mejor sí eran parientes, ¿sí?, porque el Jagüey ustedes deben saber que era realmente, ¿sí?, una parte muy pequeña. Probablemente sí, porque ambos eran Rosas. Así pues, ellos se casaron, estamos hablando de aproximadamente 1820, y tuvieron 3 hijos, ¿sí? Sus hijos fueron José Juan Francisco de Jesús, ¿sí?,
también María Antonia Francisca, María Petra y María Epifania. Perdón, fueron 3 damas y un caballero, ¿sí? Un hombre, José Juan Francisco de Jesús. Este José Juan Francisco de Jesús, por supuesto que su nombre fue José Juan Francisco de Jesús Rosas, ¿sí? Que después de casarse con Paula Cadenas, por supuesto es el papá de Juventino Rosas Cadenas, el compositor. Ese fue su nombre realmente. Yo quiero decirles que algo que en investigación nos dimos cuenta es que era muy común, y en la historia lo podemos saber, en el siglo XIX, y desde la colonia venía eso, todos los hombres, todos se llamaban José, y todas las mujeres, todas se llamaban María, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta de eso, porque aquí vemos que él, como su papá era José Antonio Rosas, su hijo José Juan Francisco de Jesús también era José, ¿sí? Pero realmente con tantos nombres era más conocido únicamente como Jesús. Jesús Rosas es el nombre más famoso de él. Aunque repetimos que sí era José Juan Francisco. Bueno, él tuvo, el único varón que tuvo, el señor Rosas. María Antonia Francisca, María Petra y María Epifania son 3 hermanas de él, femeninas, ¿sí? Que ellas 2 no se tuvieron ningún familiar, aunque una de ellas, ¿sí? Esta María Petra tuvo un hijo, ¿sí? Pero no se sabe realmente quién era su esposo o quién fue el padre de su hijo. Tuvo un hijo nada más, y ellos siguieron en Hawái, y ahí en Hawái siguieron toda su vida de esta Petra y de su hijo. Las 2 hermanas no se supo que tuvieron ningún familiar. Pero José Juan Francisco Jesús, quiero decir que igual que María Antonia Francisca, su hermana, ya no nacieron en Hawái. En un tiempo su papá, ¿sí? Don José Antonio Rosas, ya con su esposa María Luisa Rosas, dejaron de trabajar en el campo en el Hawái y llegaron a vivir ya en el pueblo de Santa Cruz, porque aquí trabajaban ya con las haciendas, principalmente es probable que en la hacienda de Comuntoso, donde trabajaron todavía como peones ahí, ¿sí? Y es que ya por ese motivo, ya en 1836, es cuando nace aquí, ya en Santa Cruz, José Juan Francisco de Jesús, mejor conocido como Jesús Rosas, el papá de Juventino Rosas. Todos ellos, como mencioné, sí eran otomís, eran indígenas. Bueno, la familia Cadenas, ¿sí? Aquí no se sabe dónde haya nacido, porque aquí llegó un señor llamado, ¿sí? José Cecilio Apolonio Cadenas. Él, lo que sí hemos encontrado, él era de origen español, ¿sí? Por supuesto que todo su origen era español, y él venía, creemos que del centro de la República, exactamente no supimos de dónde, pero él llegó aquí porque en Santiago de Cuendá les vendieron unos terrenos, y ahí llegaron primeramente a Santiago de Cuendá para trabajar en un terreno que había él comprado ahí. Así él llegó a Santiago de Cuendá primeramente. Y él llegó aquí con una mujer que ella sí era otomí. Ella era María Jacinta Alcocer, ¿sí? Y ella, que con él estuvieron viviendo en Santiago de Cuendá, y aquí subieron a 10 hijos, entre hombres y mujeres, ¿sí? 5 hijos que tuvieron, 10, perdón, y unos, sus nombres los mencionaré, ya saben que todas las mujeres con María y todos los hombres con José. Ellos, todos sus hijos fueron María Camila Carmen, María Luisa, José Cecilio Guadalupe, María Petra Rafaela, José Dionisio de Jesús, María Paula Pascuala,
María de Jesús, José Apolonio, José Antonio y María Guadalupe. Todos ellos son los hijos de José Cecilio Apolonio Cadenas el Español y de su esposa María Jacinta Alcocer, ¿sí? Los primeros hijos que menciono, los de María Camila, María Luisa, José Cecilio, María Petra y José Dionisio, sí ya nacieron aquí en Santa Cruz. Ellos nacieron, lo que menciono, entre los años de 1835 a 1842. Y ellos sí nacieron aquí en Santa Cruz, pero sus hermanos mayores, los últimos 5, María Paula, Pascuala, María de Jesús, José Apolonio, José Antonio y María Guadalupe, no se sabe realmente dónde nacieron. De ellos no encontramos ningún acta de su bautizo. Como José Cecilio ya llegó con su esposa María Jacinta aquí, pudiera ser que estos 5 mayores han nacido a lo mejor fuera de Santa Cruz. De dónde venían no sabemos, en el centro de la República. Podían venir de Pachuca, de Querétaro, de Celaya, de León, no lo sabemos exactamente, pero ellos ya llegaban de fuera. Y de estos últimos que nacieron fuera en Santa Cruz, una de ellas, ya lo mencioné, María Paula Pascuala. Esta María Paula Pascuala, ¿sí?, fue la que posteriormente se va a casar con Jesús Rosas Rosas. Por supuesto que esta María Paula Pascuala era la mamá de Juventino Rosas Cadenas, ¿sí? María Paula Pascuala Cadenas Alcocer eran sus 2 apellidos, perdón, que como ya habíamos mencionado, ninguna gente sabía que el segundo apellido de Jesús Rosas era Rosas Rosas, y que de Paula Cadenas nadie sabía cuál era su segundo apellido. Ya vimos que era de Cadenas Alcocer. Pero al igual que su futuro esposo, María Paula Pascuala fue más conocida como Paula Cadenas Alcocer. Estos son los familiares de Juventino Rosas. Algunos sí llegaron a tener hijos, algunos no, y alguna gente de aquí fue a vivir, ¿sí? María de Jesús, ¿sí?, tuvo algunos hijos aquí, ¿sí?, y mientras que otra de sus hermanas, María Luisa, se fue a vivir a Celaya y ella tuvo unas hijas también. Esto que les señalo yo es que realmente de la familia Cadenas, ¿sí?, fueron las que algunas siguieron aquí en Santa Cruz, principalmente de María de Jesús que mencioné, es que todavía radican actualmente aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas, descendientes de esta familia Cadenas. Todavía hay gente que dependían de María de Jesús. Por supuesto que el apellido Cadenas, como llega mujer, va a ir perdiéndose para dar el apellido del varón más bien. La familia que actualmente vive aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas, que eran descendientes de la familia Cadenas y por supuesto sobrinos del compositor Juventino Rosas Cadenas, perdón, los actualmente son de apellido Cervantes, porque un señor Cervantes se casó con la familia de María de Jesús Cadenas y de ahí es el origen que sigue fundando. Los que son de apellido Cervantes son los que descienden de la familia Cadenas y, como mencioné, sobrinos de Juventino Rosas Cadenas. Porque aparte de ella, de María de Jesús, algunos tuvieron otros hijos. Les digo que en Celaya, de su hermana que mencionamos, María Luisa, tuvieron una hija que vivió en Celaya y allá se había una Cadenas de su familia, ¿sí? Estos pues, Cadenas, son la única familia que persiguen aquí de la familia de Juventino Rosas Cadenas. Porque quiero mencionar que de la familia Rosas, de su papá, los Otomís, sí, no hay familia allá
en Santa Cruz de Juventino Rosas. ¿Sí? Los únicos Rosas que llegaron con ese apellido, porque recordarán que las hermanas de su papá de Juventino Rosas, Jesús Rosas, él sí tuvo hijos, pero dos de sus hermanas no tuvieron hijos y una sí tuvo un hijo en Hawái, pero no se supo ya de él. ¿Sí? Si todavía vivieran, que hemos investigado y casi no hay algunos Rosas en el Hawái, pudieran ser los únicos descendientes de la familia Rosas. ¿Por qué? Se habrá dado cuenta enseguida de que toda la familia de Juventino Rosas, la familia Rosas Cadenas, ninguno tuvo hijos. Por eso no hay ningún Rosas aquí en Santa Cruz que decida que son familiares de él. Con eso que menciono se van a dar cuenta que de Juventino Rosas Cadenas no viene ningún hijos, ni nietos, ni bisnietos. Si alguien que sea Rosas o Cadenas que diga que es bisnieto de Juventino Rosas Cadenas, es falso. ¿Sí? No hubo ningún Rosas con descendientes. Bueno, esos eran los abuelos, los tíos y algunos sobrinos. Pero ahora voy a mencionar cuáles fueron pues la familia de Juventino Rosas Cadenas, ya su papá, su mamá y sus hermanos. Su papá ya mencionamos, José Juan Francisco de Jesús Rosas, conocido nada más como Jesús Rosas, y María Paula Pascuala Cadenas Alcocer, que ya vimos que era nada más conocida como Paula Cadenas Alcocer. Ellos se casaron y, aunque mencioné que nada más se decía que Juventino Rosas tuvo dos hermanos, a Manuel y a Patrocinio, se van a dar cuenta que tuvo 7 hermanos. Junto con Juventino Rosas Cadenas, Jesús y Paula tuvieron 8 hijos, ¿sí? Y voy a mencionar el nombre de ellos, ¿sí? Los hijos de la familia Rosas Cadenas fueron María Lucía Concepción, que nació en 1858, María Nestora Carmen, que nació en 1859, José Manuel Abraham, que nació en 1861, José Victorio Concepción, que nace en 1862, José Victoriano Ruperto, que nació en 1864, María Matilde Concepción, que nace en 1866, José Juventino Policarpo, que nace el 25 de enero de 1868, y José Serapio de Jesús, que nació en 1869. Ustedes podrán saber que ellos fueron 8, ¿sí? Pero quiero señalar, realmente 5 de ellos, María Lucía, María Nestora, José Victorio, José Ruperto y José Serapio, aunque ya mencioné los años en que nacieron, únicamente vivieron 1 año. Todos se enfermaron y fallecieron. No pasaron más de 1 año, ¿sí? 5 de ellos fallecieron. ¿Por qué? Pues recuerden que en una época en donde en toda la República era muy fácil enfermarse de repente, así que 5 de ellos fallecieron. Únicamente 3 son los que sí llegan a crecer, cuando menos hasta después de los 18 años, por supuesto, ¿sí? ¿Y quiénes fueron esos 3 que sí vivieron hasta después? Pues fue José Manuel Abraham, que todos conocemos que su hermano era Manuel, ¿sí? Y la que también vivió fue su hermana María Matilde Concepción. ¿Cuál Patrocinio? El nombre de Patrocinio se lo inventaron. Ninguna hermana de Juventino Rosas se llamó Patrocinio, ¿sí? A sus hermanos que sí vivieron con él hasta después de los 18 años, por supuesto que José Manuel Abraham se le conocía nada más Manuel Rosas Cadenas, y a su hermana